Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 13 de agosto. El próximo lunes 16 y el martes 17 de agosto iniciará en el macromódulo habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, únicamente para aquellas personas de Mérida que se encuentran rezagadas y que por algún motivo no habían podido recibirla. De igual forma, el lunes 16 de agosto se administrará la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años de edad de 23 municipios del estado, que son Jují, Sanacat, Tepacam, Tecal de Venegas, Cantamayec, Sinanché, Silán de Bravo, Soncahuich, Copomá, Chumayel, Chapap, Tecom, Muxupip, Suquilá, Semul, Tecantó, Tuncás, Mama, Yaxcucul, Cenotillo, Xochel, Mocochá y Cagua. De ayer jueves 12 al martes 17 de agosto se lleva a cabo en Mérida la aplicación de únicamente las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población de 40 a 49 años de edad. Esta etapa de vacunación, en la que se administran dosis de la farmacéutica AstraZeneca, se realiza en los 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos en la ciudad de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que invitamos a la población a acudir al centro de vacunación el día que les fue asignado para evitar aglomeraciones y cuidar de la salud de todos. De acuerdo con lo programado, la aplicación de las segundas dosis a personas de entre 40 y 49 años se lleva a cabo de la siguiente forma. Hoy viernes se vacunará a los que nacieron en marzo y abril, mañana sábado 14 a los de mayo y junio, domingo 15 a julio y agosto, lunes 16, septiembre y octubre, y martes 17, noviembre y diciembre. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, el Hospital Militar Regional de Especialidades y la Base Aérea Militar número 8. Hoy, viernes 13, comenzó el proceso de vacunación de primeras dosis para personas de 18 a 29 años en los municipios de Ixil, Canzacap, Calotmul, Chapap, Ucú y Citas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 233 pacientes en hospitales públicos. 50.456 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 57.855. Hoy se detectaron 299 nuevos contagios de coronavirus, 180 en Mérida, 22 en Valladolid, 17 en Umam, 9 en Ticul, 8 en Canacín y Tizimín, 6 en Junucmá, 4 en Chuxulú, Pueblo, Citas, Izamal y Motul, 3 en Progreso, 3 foráneos, 2 en Maxcanú, Tecó, Tixpehual, Xochel y 1 en Acanqué, Bocobá, Canzacap, Chaxinquín, Chancom, Chemash, Concal, Cuncunul, Semul, Espita, Jomún, Opichén, Oxcuscap, Peto, Tecash, Tetis, Guayma, Yobaín y Tequit. De los 57.855 casos positivos, 491 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 34.600, Valladolid con 3.274, Canacín con 2.094, Progreso con 1.570, Tizimín 1.521, Umán 1.439, Ticul 1.433, Tecash 781, Junucmá 708, Motul 668, Maxcanut 430, Izamal 414, Acanqué 363, Peto 331, Temozón 313, Chemash 284, Tixcocop 276, Oxcuscap 260, Tinum 255 y Concal 246. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II 85, Centro 78, Ciudad Cauquel 71, Chuburná de Hidalgo 29, Francisco de Montejo 22, Ulzay 20, Pacaptún 18, Bosques del Poniente Polígono 108 y Xoclán
López Portillo, 15, Emiliano Zapata Sur, 14, Los Héroes, 13, Fidel Velázquez, Leandro Valle y Pinos del Norte, 12, Bojorques, 11, Cordemex, Las Américas, Lázaro Cárdenas y Roble Agrícola, 9. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 34.600 personas contagiadas de coronavirus, que viven 9.448 en la zona norte, 8.901 en la zona oriente, 3.232 en la zona centro, 4.922 en la zona sur, 8.097 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 11 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 41 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, EPOC, obesidad y asma. 9 residían en Mérida, 1 en Tecash, 1 en Oscushcap, 1 en Sucacap, 1 en Progreso, 1 en Humán y 1 en Canacín. En total, son 5.252 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.914 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 233 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.